Hola chicos y chicos, bienvenidos a la última explicación de la unidad 2. Este es el curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Mi nombre es Immanuel Cruz y soy su profesor. En esta última presentación hablaremos sobre las alteraciones morfofuncionales del tren superior o de la cintura para arriba. Como hemos mencionado anteriormente, las alteraciones morfofuncionales tienen que ver con los vicios posturales, que son actitudes que asumimos en cuanto a nuestra postura de forma inconsciente, pues no somos conscientes de ello directamente, que van a afectar la forma en que nos desenvolvemos y en que nuestro cuerpo adopta sus diferentes posturas. Para efectos de esta presentación, nos enfocaremos en la parte superior del cuerpo. Específicamente, hablaremos ahora de la columna vertebral, es decir, aquella por medio de la cual transmitimos todo el peso para mantenernos erguidos, como por ejemplo cuando hacemos una sentadilla y toda nuestra estructura de la espalda soporta el peso de forma erguida. Ahora bien, recordemos que a nivel de la columna encontramos las estructuras de las diferentes vértebras. En este caso estoy señalando una vértebra torácica. Acá encontraremos una vértebra lumbar. Esto es el axis y esto es el atlas. Estas estructuras vertebrales están diseñadas como huesos compactos o pequeños que soportan gran cantidad de carga mecánica, pero no están diseñados para generar una gran movilidad unos con otros, aunque en la cadena permiten movimientos bastante amplios. La unidad funcional a nivel vertebral la vamos a encontrar en la articulación intervertebral, que es el punto de unión entre dos vértebras. La misma va a estar compuesta por el disco intervertebral, el cual es una estructura cartilaginosa rellena de una estructura pulposa y líquida que va a ayudar a amortiguar el impacto entre una y otra y va a ayudar a limitar la movilidad junto con las mismas epífisis que tienen las vértebras. Debido a esto, la unidad funcional, que es la articulación intervertebral, nos permite tener tanto movilidad como soporte al mismo tiempo a nivel de toda la estructura de la columna vertebral humana. Toda esta estructura en general vamos a ver que va a tener tres curvaturas importantes: la curvatura cervical, la curvatura torácica y la curvatura lumbar. Estas estructuras como tal permiten la distribución del peso corporal en la posición erecta. Si vemos un niño o un infante, usualmente solo tiene una única curvatura, muy parecida a la curvatura de la zona torácica. Conforme se va irguiendo la persona o el niño se va irguiendo y adopta una posición erecta, empiezan a aparecer las demás curvaturas. La curvatura cervical siempre la conocemos de esta misma forma, mientras que la torácica muchas veces la conocemos como curvatura sifótica y la curvatura lumbar como curvatura lordótica. Empezaremos hablando un poco sobre la misma estructura cervical, que como reconocemos tiene 7 vértebras especializadas. Este da soporte y movilidad al cráneo, el cual es un hueso o una serie de huesos considerablemente densos y fuertes, así como pesados, por lo cual hay una gran carga mecánica para hacer huesos tan pequeños. Como hemos hablado en la parte de las palancas, el cráneo genera una recarga hacia frontal, por lo cual hay una gran fuerza o gran cantidad de estructuras musculares en la parte posterior de nuestra zona cervical. Hay pequeñas estructuras especializadas que debemos reconocer junto con el trapecio, que son el esternocleidomastoideo, los esplenios y los escalenos, así como los músculos del trapecio o en sus fibras descendentes. Todas estas nos van a ayudar a movilizar, rotar, lateralizar, flexionar, extender como tal la cabeza y la misma zona del cuello. A nivel torácico, vamos a reconocer junto con las 12 vértebras torácicas los principales músculos vertebrales. Hablamos primero de los erectores, que se encuentran a lo largo de toda la espalda y llegan incluso hasta la cabeza. Estos músculos son delgados y particularmente pequeños. No son muy fuertes, pero sí ayudan a mantener la posición erecta y a estabilizar cuando hay movimientos muy bruscos para evitar lesiones a nivel de los huesos y las articulaciones. También encontraremos los romboides, los cuales, debajo del trapecio, sostienen la escápula en posición y ayudan a mantener la cintura escapular como tal, escápula y clavícula, en una posición tal que no hayan desviaciones de las mismas. Encontraremos también de forma muy específica el trapecio, que es
un músculo considerablemente grande y que ayuda a sostener toda la estructura de la parte superior de la espalda y en conjunto con los elevadores de la escápula que se encuentran justo por debajo, van a ayudar a mantener las escápulas en dirección hacia superior, hacia la cabeza. Finalmente encontraremos si podemos hablar del dorsal ancho. El dorsal ancho es un músculo considerablemente grande que abarca toda la mitad de la zona inferior de la espalda en cada uno de sus lados. Conecta con los brazos y siempre se va a fortalecer y desarrollar en relación con el movimiento del húmero. Ahora bien, hablemos de la columna vertebral y sus alteraciones. El primer tipo de alteración que vamos a encontrar es la cifosis. La cifosis es una curvatura excesiva a nivel torácico, que se va a ver usualmente acompañada por una desviación hacia adelante de la cintura escapular, es decir, los hombros se proyectarán hacia adelante. Así como normalmente la cabeza también suele protraerse, es decir, se lleva hacia adelante. Lo vamos a ver en el tipo de personas que consideramos que están jorobadas, entre comillas. En segundo lugar, encontraremos la hiperlordosis, que es una curvatura excesiva a nivel de la zona lumbar. Esto tiene que ver muchas veces con debilidad en la zona abdominal como una acción hipertónica de la zona lumbar también. Va a afectar muchas veces la digestión y la movilidad central del cuerpo, la fuerza central, por lo cual la fuerza de las patadas, los lanzamientos o los golpes también se va a ver afectada. Además, encontraremos la rotoescoliosis, que es la desviación en el plano frontal de la columna. Normalmente esta debería ser alineada con la línea media del cuerpo. Sin embargo, debido a descargas o desequilibrios hacia los lados, se van a modificar las estructuras de las vértebras y estas no solo van a desviarse hacia los lados, sino que también pueden rotarse. Finalmente encontraremos el ejemplo de las escápulas aladas, que en este caso no se ve, pero la escápula normalmente debería estar en una posición paralela al costillar y en algunos casos se va a proyectar hacia afuera y hacia atrás debido a la falta de fuerza de los músculos que sostienen las escápulas, como los trapecios y los romboides. En estas radiografías podemos observar varios ejemplos. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos una cifosis sumamente marcada. En el segundo caso, en el centro, vemos una hiperlordosis o una hipermanifestación del ángulo de la zona lumbar. Finalmente, en la imagen que tenemos a la derecha, vemos una escápula en esta zona. Si consideramos que originalmente debería estar acá, podemos ver cómo esta escápula se desplazó y está alada debido a que no hay suficiente fuerza muscular para mantenerla en su posición. En este segundo grupo de imágenes podemos ver diferentes casos de rotoescoliosis o de escoliosis. Como podemos ver, la linealidad se ha perdido y la zona lumbar se mueve. Acá es importante denotar algunas afectaciones, como por ejemplo que hay zonas en donde están altamente constreñidas las vértebras y zonas en donde están sumamente abiertas, lo cual debilita los discos intervertebrales. Asimismo, muchas veces vamos a notar cómo las diferentes estructuras de las apófisis se movilizan fuera de lugar porque están rotadas. Esto puede generar daños bastante graves. Todos estos casos son bastante complejos. De hecho, si observamos en el centro, podemos ver cómo la zona sacra está desequilibrada, afectando en sí la capacidad de moverse en términos de locomoción. O por ejemplo, en el caso que encontramos más a la derecha, vemos cómo las costillas están también fuera de posición debido a esto. Todos estos casos que les muestro son extremos y usualmente requerirían de operaciones bastante complejas. Sin embargo, si se atienden a tiempo, pueden perfectamente por medio de ejercicio corregirse estas situaciones y prevenirse como tal la situación de la escoliosis. Ligado con las estructuras vertebrales, podemos hablar de la cintura escapular. Recordemos que la cintura escapular va a estar compuesta por la clavícula y por las escápulas, que rodean en cada uno de los lados en sí la parte superior del costillar. Si bien es cierto, la clavícula tiene un punto de unión con el esternón y tiene un punto de unión en el acromio justo con las escápulas, la escápula como tal no posee otras articulaciones salvo la glenohumeral, que es la que conecta con el húmero.
Ahora bien, si lo vemos entre las costillas y las escápulas, no existe una articulación anatómica, más sí funcional. ¿Qué significa esto? Significa que las escápulas sí se articulan con las costillas, pero lo hacen a través de diferentes estructuras musculares, como los romboides, como el trapecio, como los serratos y como los mismos músculos del manguito rotador que lo unen directamente con el húmero. Es decir, la estabilidad de las escápulas depende de las estructuras musculares que están unidas a ellas. Para fortalecer estas ideas, repasemos las articulaciones que encontramos a nivel de la cintura escapular. Primero, la articulación escapulohumeral o glenohumeral, que es la unión con el húmero. También encontramos la articulación acromioclavicular, que es la unión clavícula y escápula. Esta es de una movilidad moderada, pero sí la posee, mientras que la anterior, la glenohumeral, es de una gran movilidad. También tenemos la articulación esternoclavicular, que se encuentra justo en el frente. Esta es de movilidad moderada también. Encontramos la articulación escápulo-costal. Esta es justamente la que hace un rato estábamos hablando, en la cual vemos que la escápula no se articula directamente con otros huesos, sino por medio de los músculos. Esto genera que si los músculos están debilitados, la escápula pierda su posición fácilmente y la postura se vea modificada. Finalmente encontramos la articulación suprahumeral, que es la articulación entre el húmero con la clavícula por medio de ligamentos. Esto ayuda a darle estabilidad y permite que el húmero como tal o la cabeza del mismo no se salga fácilmente de la cavidad glenoidea. Repasando una vez más los diferentes músculos escapulares, vamos a imaginar una escápula acá. Esta escápula va a tener estas estructuras importantes, los serratos anteriores que vienen desde el borde interno de forma frontal hacia las costillas anteriores y proyectan las escápulas hacia los lados y hacia adelante. Además, vamos a encontrar el pectoral mayor. Este realmente se une desde sus puntos de origen con el húmero, que está unido a la escápula. Sin embargo, por la tracción que genera, suele mover la escápula hacia adelante. Además, encontramos todos los músculos del manguito rotador: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Todos ellos van a generar diferentes movimientos de rotación interna y externa, así como elevación y estabilización del húmero cuando está en movimiento, y afectan las acciones desde y de la misma escápula. Además, vamos a encontrar claramente el deltoides, que se une a la escápula y a la misma clavícula, y de ahí nace para tener su forma. Si vemos el deltoides, este tanto va a afectar los movimientos del húmero como la estabilidad misma de la escápula. Finalmente encontramos el trapecio, que en la espina de la escápula se une para generar sus fibras ascendentes y descendentes como tal. Por lo tanto, es el músculo más grande que tiene afectación directamente sobre la escápula. Todos estos músculos que acabamos de mencionar podemos entrenarlos para mejorar la postura a nivel de la cintura escapular. Con esto, chicos y chicas, hemos llegado al final de estas explicaciones de la unidad 2 sobre las alteraciones morfofuncionales del tren superior y la postura en general. Espero que hayan aprendido algunas cosas interesantes y les haya gustado la experiencia.